Buenos días, hermanos, en este día. ¿Cómo están, mi pueblo? Bendecido. Amén. Gloria a Dios. Es un gozo poder estar en este día, poder compartir la palabra de Dios, que me ha tocado compartir la palabra en este momento. Y pues creemos y esperamos que la palabra de Dios llegue a su corazón, allí donde está. Un saludo a cada hermano en la iglesia Manuel, la iglesia Amor de Cristo, la iglesia Fuente de Agua Viva, si no me equivoco, en Bronzeville, con nuestro hermano Daniel también. Así es de que enviamos un saludo a cada uno de mis hermanos y pues esperando que la palabra de Dios venga y cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Y en este momento, hermanos, yo quiero que abran su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde vamos a estar comenzando la palabra de Dios, lo que es el mensaje de este día. Vea, y como tema del mensaje es enfocados en Jesús. Que nuestro enfoque siempre esté en Jesucristo. Hebreos 12, 2. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo quiero que miren también otra cita más en Proverbios capítulo 4, versículo 25. Proverbios 4, 25, dice la palabra de Dios: tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienen delante. Dice la palabra de Dios. El 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La palabra de Dios. Pablo hablaba acerca de una carrera que tenemos que correr. Una carrera la cual se requiere que nosotros, como atletas que somos, como pueblo de Dios que somos, tenemos que saber nosotros cómo correr esta carrera. Y Pablo decía en la palabra de Dios, dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, que él proseguía a la meta, al premio al llamado del premio del premio del llamado que Dios tenía para él. Pero una cosa que él dice: olvidando lo que queda atrás, dice, y metiendo hacia adelante. Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, el amor tan grande que él tiene para nosotros, su pueblo, él nos dice en su palabra que pongamos nuestros ojos en él. Hay tantas cosas que nos pueden distraer para nosotros distraernos y no mirar el enfoque directo, correcto que tenemos que tener, que es en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nos pueden distraer para nosotros quitar el enfoque por el cual Dios nos ha llamado a que nosotros corramos la carrera en él. Todo atleta, todo aquel que corre, tiene una meta. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos una meta a la cual vamos corriendo. Pero en esa carrera que nosotros estamos corriendo, tenemos que tener un blanco. Tenemos que tener una meta a donde nosotros vamos a llegar. Y su palabra dice que para poder llegar, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Si nosotros no nos enfocamos bien, vienen peligros a nuestra vida. La palabra de Dios dice en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y cuando la palabra dice ninguno, es ninguno. Nadie que quiera emprender algo
y se desvíe del enfoque que es Jesucristo, le van a salir las cosas bien. Si nuestra mirada no está en el Señor, si nuestro enfoque no está en el Señor, vendremos a fracasar. Amén. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nos desenfocamos de lo que el Señor nos está diciendo, nosotros vamos a entrar en conflicto. Pueblo de Dios, como iglesia que somos, nuestro trabajo aquí en la tierra es cumplir el propósito de Dios. Es cumplir la tarea, la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que ya confesó a Jesús como su Señor, hay una tarea para cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 4:25, que tus ojos miren lo recto, que examinen la senda de tus pies y que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesucristo, nosotros vemos que cosas empiezan a suceder en nuestro caminar con el Señor. Cuando Pedro iba en el barco con los discípulos, dice la palabra de Dios, eso está en Mateo 14:30. Cuando Pedro dice, iba en el barco y comenzó la tormenta y se miraban los fuertes vientos, Jesús apareció en la escena. Cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, Él siempre se va a aparecer en las escenas de nuestro caminar con Él. Porque si nuestros ojos están en Él, siempre Él va a estar viendo de nosotros. Dice que Él se apareció en medio de la tormenta y cuando Pedro lo distingue, le dice, si eres Jesús, si tú eres, haz algo conmigo. Haz que yo vaya hacia ti. Y dice la palabra de Dios que Pedro, le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ven. El mirar a Jesús siempre atrae obediencia. Amén. Cuando nosotros miramos a Jesús y estamos enfocados en Él, siempre va a haber obediencia en nuestro caminar. Amén. Y si hay desobediencia, es pecado. Sí. Y dice que Pedro comenzó a caminar. La Biblia no dice cuánto caminó Pedro. No nos registra. Solamente dice que Pedro se bajó del barco y comenzó a caminar. Y muchos critican a Pedro porque dicen, Pedro se está hundiendo. Sí, pero mira lo que hizo primero Pedro. Él comenzó a caminar obedeciendo a la palabra de aquel que le dijo, ven. En medio de la tormenta nosotros tenemos que estar enfocados en Jesús y mirarlo a Él, que Él es el único refugio que tenemos. Amén. Y en esa tormenta tenemos que aprender a confiar en la palabra que Dios nos ha dado. Sí, amén. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, empezamos a caminar en lo sobrenatural. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, lo repito, empezamos a caminar en lo sobrenatural. Amén. ¿Quién es el que le habla a la tormenta, le habla a la naturaleza y le obedece? Aquel que nos está viendo y nos está observando cómo vamos caminando en este caminar, en esta carrera de la fe. Así es, amén. Y Él dice, ven. Pedro empezó a caminar. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, empezamos a ver milagros. Empezamos a ver sanidad.
Empezamos a ver qué circunstancias se ajustan a la palabra de Dios, porque el que está respaldando la palabra es aquel que dijo, yo estoy contigo. Amén. Él está en su trono. Él está viendo a sus hijos. La palabra de Dios dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos. Iglesia, tenemos que alzar nuestros ojos y mirarlo a Él. Porque cuando lo miremos a Él, vamos a ver que hay milagros sobrenaturales. Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Quién sostenía a Pedro debajo del agua? La naturaleza del mar se tenía que someter a la palabra que Jesús dijo, ven. Cuando Él dice, ven, cuando Él dice, yo estoy contigo, la palabra se tiene que cumplir. Porque está hablando el Creador de todas las cosas. Pedro empezó a caminar. Iglesia, tenemos nosotros que creerle a Dios, creer en su palabra. Él es el que nos eleva sobre los problemas. El problema en esas tormentas era el fuerte viento. Las olas habían arreciado y estaba fuerte el movimiento de las olas. Pero cuando Cristo da la palabra, ven, lo pone a Pedro sobre el problema. Dios nos ha hecho a nosotros una iglesia que podemos caminar sobre el problema. Y no el problema sobre nosotros. Cuando estamos caminando enfocados en Jesús, usted puede ver el problema pequeño. Usted puede ver la circunstancia que se ajusta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo seré tu Dios, yo seré el que te sostiene de la mano derecha. Yo soy el proveedor tuyo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos desviamos? El enemigo tiene dos armas fuertes contra el cristiano. Y una de ellas es la distracción. Nosotros podemos ver en una reunión en la iglesia tanta distracción que hay cuando está la palabra de Dios. Porque Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en la palabra. Nos distrae con enfermedad, nos distrae con problemas, nos distrae con corte de trabajo, finanzas. Pone tantas cosas a nuestro alrededor para distraernos. Cuando Pedro le creyó a Dios y empezó a caminar sobre las aguas, dice en el versículo 30, pero viendo Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ya había visto el milagro de creer en la palabra de Dios, ya había visto que él iba caminando, porque estaba enfocado en Jesús. Pero cuando él se desvía y quita los ojos de Jesús y mira las circunstancias, Pedro entró en un problema. Pedro se comenzó a hundir. Cuando nosotros nos quitamos la mirada del Señor, nos desfocamos o quitamos el enfoque que tenemos en Jesús, empezamos a hundirnos. ¿Por qué me está pasando todo lo que me está pasando? ¿Por qué tantas cosas que me han pasado en la vida? Porque nos quitamos la mirada del Señor. Las tormentas, los problemas que vienen a nuestra vida es para creerle a Dios y poder salir al otro lado. Porque Dios tiene cosas para sus hijos, pero si no atravesamos la tormenta, no sabemos que podemos confiar en nuestro Dios. Pedro empezó a hundirse porque miró el fuerte viento. ¿Quién puede ver el viento? Dice, y viendo el fuerte viento. Otra de las cosas que el enemigo pone en nuestro caminar para no mirar a Jesús es temor. El temor es una arma bien poderosa que el enemigo usa para aquietar a los hijos de Dios. Sí. Dice, y tuvo miedo y dio voces diciendo, Señor, sálvame.
¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado milagro tras milagro? El Señor nos ha protegido, el Señor nos ha dado tantas cosas. Hemos visto milagros, grandes milagros. Y después de pasar un milagro, el enemigo nos distrae y empezamos a confesar algo contrario a lo que estábamos confesando un día antes o unas horas antes. El enemigo quiere distraernos con distracciones y con temor. El problema de la iglesia hoy en día, hermanos, es temor. La gente no quiere salir, la gente no quiere hablar, la gente no quiere tocar, la gente no quiere hacer nada. Pero la iglesia, dice en 2 de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu. Hace unos días hablábamos de que el temor es un espíritu que detiene avanzar, que no te deja proseguir a la meta, te deja en un momento que te paraliza. Pero Dios dice, no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, Amén. de amor y de dominio propio. Esa es la iglesia de Dios, que camina mirando a Jesús en un poder, en un amor y en un dominio propio. Dios quiere que su iglesia avance, porque Dios tiene propósitos para la iglesia. Estamos esperando, estamos con una expectativa que Cristo viene por su iglesia, por ese arrebatamiento que Dios tiene para su pueblo. Pero tenemos que estar en una expectativa mirándolo a Él. No nos podemos distraer con las cosas del mundo. En Hebreos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque todo lo que miremos se va a acabar. El problema no va a estar ahí siempre, se va a acabar. Es temporal. Su finanza que está batallando es algo temporal. Todo lo que se ve tiene un límite hasta dónde va a llegar. Pero cuando miramos a Jesús, nuestro enfoque está en Él. Nosotros vamos a seguir mirándolo a Él. Es algo eterno. Nuestro Dios es un Dios eterno. Gloria a Dios. Cuando nos desenfocamos, perdemos visión. Amén. Cuando no miramos a Jesús y miramos otras cosas, nuestra vista espiritual perdió visión. Por eso tenemos que enfocarnos en Él, porque Él tiene un propósito para nosotros. Pedro había visto milagros con Jesús. Pedro había visto milagros en su vida. Pero después de ver milagros, nosotros vemos cómo él se desviaba del propósito de Dios. Alguien más que podemos nosotros hablar, que Dios lo usó grandemente, es el profeta Elías. Elías estaba enfocado en lo que Dios lo había puesto a hacer. Y mientras él hacía milagros, mientras él se enfocaba en Dios, Dios lo respaldaba. Amén. Pero llegó un momento, después de haber visto un gran milagro, que fue cuando se enfrentó con los Baales, y le dice al pueblo, en Jeremías 31:8, le dice que no, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová Dios, dice, es Dios, seguirle. Y
ir en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. Perdón, es Primera de Reyes 18:21. Dice la palabra de Dios que Elías miró un milagro donde 450 hombres fueron derrotados. Cómo Dios le da victoria. Cómo hace que se consuma todo el altar de los Baales. Pero después de que sucede y él mira ese grande milagro, Elías va y se esconde en una cueva. Después de que él mira el milagro en su vida y los demás miran el milagro, Elías va y se esconde en una cueva. Porque él dice, soy el único profeta que queda. Se desvió del plan y el propósito de Dios. Y él escucha lo que dice Jezabel. Y tiene miedo a las palabras de una mujer. Y va y se esconde en una cueva. Y llega Dios. Qué lindo nuestro Dios. Amen. Llega y le da palabras, lo anima y lo vuelve a poner, lo ubica en el lugar donde él tiene que estar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desubicado, nos hemos desenfocado del propósito, del plan de Dios, el cual Él tiene para nuestras vidas, por las circunstancias, por los problemas, las distracciones que el enemigo ha puesto en nuestras vidas? Pero en su amor y su misericordia de Dios, Dios nos vuelve y nos reubica en el lugar donde debemos de estar, donde perdimos el enfoque, donde estábamos mirando a Jesús. Él lo lleva a Elías otra vez y lo ubica en el lugar donde él debe de estar. ¿Qué diremos de Moisés? Moisés, que desde niño Dios tiene un plan y un propósito para él, lo prepara, lo educa y lo lleva a un lugar donde él sabe que él va a ser el instrumento que va a usar para sacar a su pueblo de Israel. Pero Moisés, viendo, dice la palabra de Dios en Éxodo, se encuentra esto, donde Moisés, viendo que están maltratando a un hebreo, 31:8, dice que viendo que están maltratando a un hebreo, él defiende a este hebreo y le causa la muerte. Y él huye para su tierra. Otra vez, perdón, Éxodo 3:1. Después tengo esa otra cita. Éxodo 3:1. Él regresa a apacentar ovejas. Y mientras Moisés está huyendo, dice que él mira una zarza que está ardiendo, pero no era una zarza, no era como las que él había visto cuando él andaba en el desierto, andaba en las áreas con sus animalitos. Siempre era común ver que había fuego, porque el calor hacía que se producieran llamas de fuego. Pero en esta ocasión, Dios está tratando con Moisés. Y dice que esa zarza ardiendo era diferente a las demás, porque dice que no se consumía, seguía ardiendo. Y cuando él se acerca a ver qué está sucediendo, Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, quitar el sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Amén. Dios cumple el propósito por el cual él había puesto a Moisés. Es cuando Dios le dice a Moisés: vas a ir a sacar a mi pueblo. Dios le vuelve a ubicar a Moisés, porque él se había desviado del propósito al cual Dios lo tenía en ese lugar. Cuando nosotros nos desubicamos, hermanos, cuando nosotros no miramos a Jesús, hay circunstancias que nos rodean, porque perdemos el enfoque que debemos de tener en Jesús. Amén.
Si Él ha dicho que Él está con nosotros, dice la palabra de Dios, dice que Él cumple su palabra y Él nos protege. Amén. En Éxodo 31:8, ahora sí, dice la palabra de Dios: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Aleluya. Cuando nos mantenemos enfocados en el propósito de Dios, hermanos, Él va delante de nosotros. Amén. Cuando nos mantenemos enfocados en Jesús, Él está con nosotros. Él no nos desampara y nos dice: no te intimides, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Cuáles son las bendiciones de estar siempre, hermanos, enfocados en Jesús? Cuando nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, Él es nuestra guía. Él es nuestra fortaleza. Cuando nos mantenemos enfocados en Jesús, Él nos da de su paz. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Cuando nos mantenemos enfocados en Él, hay abundancia de paz. Amén. Usted dirá: hermana, ¿por qué yo no siento paz? Yo creo que porque te has desviado del propósito de Dios. Porque en Él hay paz. Y si hay paz en Él, es porque estamos enfocados en Él. Amén. Él sana, dice, y trae sanidad a nuestros huesos. Cuando nos mantenemos enfocados en Él. Número uno, Él nos eleva sobre los problemas. Él nos sostiene para que nuestro pie no caiga. Él nos da abundancia de paz. ¿Cuántos hoy en día necesitan esta paz? ¿Cuántos hoy en día no están disfrutando de la paz de Dios? Pueblo de Dios, disfruta de la paz de Dios. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él nos está brindando una paz que perdura para siempre. Disfrutemos de los beneficios que tenemos en Él. Él es el que sacia nuestro bien, nuestra boca de bien. Cuando nos mantenemos enfocados en Él. Él es el que nos levanta y pone, dice, nuestros pies sobre peña. Nos da una firmeza para poder seguir creyendo en su palabra. Quizás el enemigo te ha distraído en un desánimo, que ya no sientes el deseo de leer la palabra de Dios. Que ya te pasó un día, 2 días, una semana, o quizás desde hace meses que no has agarrado la Biblia para leerla. Pueblo de Dios, aliméntate con la palabra de Dios. Enfócate en el Señor. Quizás no has tenido el tiempo de orar por las circunstancias y no estás viendo a Jesús. Pero el Señor te dice en este día: no te intimides. Levántate. Levántate, pueblo de Dios. Aleluya. Porque Él es el único que puede saciar tu boca de bien. Él es el único que puede poner un cántico nuevo en tu boca. Él es el único que puede sanar tus dolencias. Él es el único que te puede levantar de esas circunstancias si tú te mantienes enfocado en Él. Él es nuestra fortaleza. Él es la torre fuerte en nuestras vidas. Él es nuestro refugio. Él es el todo de nosotros. Él va delante de su pueblo. Él está a nuestro lado con nosotros. Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hermanos, es el tiempo de creer en la palabra de Dios. Aleluya. Si Él dice: Amén. Despiértate tú que duermes y levántate, porque Cristo te va a alumbrar. Él es el único que nos fortalece en estos momentos. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Amén. Tenemos que enfocarnos en Él. No mires hacia atrás. El pasado, pasado es. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. Él es Aleluya. el que nos levanta. Él es Amén. la torre fuerte. Amén.
Cuando Jesús iba hacia la cruz, Él iba enfocado en el propósito. Él no se distrajo, aunque hubo distracción para Él, pero Él se mantuvo mirándote a ti y mirándome a mí. Él nos miró a nosotros y nada lo distrajo de llegar a la cruz del Calvario. Sí, Señor. Pueblo de Dios, que nada nos distraiga, que nuestra mirada esté en Jesús. Pon la prioridad en tu vida, Jesucristo. Amén. Que Él sea el número 1 en tu vida, el número 2 y el número 3. Que Él sea el único en tu vida. Amén. Nadie más puede tomar ese lugar. No permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. Es el tiempo de acercarnos a Él. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Necesitamos mirarlo a Él. Gloria. Él dijo, ser imitadores de mí. Pero para ser un imitador tenemos que estar mirándolo a Él. Nuestros ojos tienen que estar en Él. Nuestros ojos tienen que estar fijamente en Él. Filipenses 3:14 dijo Pablo, yo prosigo a la meta. A la meta, dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Lo que hemos confesado de Cristo, tenemos que mantenerlo. Y estar firmes y no dejar que ninguna circunstancia nos desvíe del propósito al cual Dios nos ha llamado. Somos la iglesia. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo y tenemos que estar enfocados. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene con el propósito de consolar a otros. Él te consuela para que consueles a otro. Dios te sana para que tú veas a otro y pongas manos sobre otros también. Dios te da paz para que tú proyectes esa paz a otros. Pero todo eso lo tenemos cuando estamos enfocados en Jesucristo. Amén. Retengamos nuestra profesión en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, en este día, en este momento, nuestra oración es de que usted se levante, que usted accione en lo que usted tiene. Pablo le dijo a Timoteo, despierta, aviva lo que hay dentro de ti. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios para salir adelante. No dejes que el enemigo te intimida. Tú eres un vencedor. Si tú estás mirando a Jesús, tú puedes salir adelante. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni cárcel, nada nos puede separar del propósito de Dios. Tenemos que estar en Él, tenemos que mirarlo a Él como nuestra fuente que nos sostiene, nos mantiene y nos lleva hacia adelante. Pueblo de Dios, en este día queremos unirnos con usted y queremos decirle que usted no está solo. Somos un ejército, el cual vamos corriendo la misma carrera de la fe. Queremos orar con usted y queremos decirle que Dios está con nosotros. Que si usted se ha desviado, regrese al camino. No deje que el enemigo le diga que usted ya no se puede levantar. La Biblia dice, si 7 veces se cae el justo, 7 veces se puede levantar. Amen. Usted no está solo en el camino, en este caminar. Vamos como un ejército. Somos la iglesia de Dios. Amén. Levántese en el nombre de Jesús. Permítame orar por usted en este momento. Amén. Padre eterno, en este día, mi Dios, tu palabra, Señor, nos ha retado a seguirte mirando a ti, porque tú eres nuestro enfoque. Y en este momento, Señor, yo sé que
muchos están pasando momentos difíciles, circunstancias duras. Pero que eso que está pasando, Señor, no los desvíe de su fe. Que ellos, Señor, en este momento se mantengan firmes en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que en este momento, Señor, si están pasando por momentos de enfermedad, que tu palabra, Señor, así como lo dice en Jeremías, que tú eres quien nos sanas. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú llevaste toda dolencia en la cruz del Calvario. Tú eres Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará. Toca ese cuerpo, Señor, ahí donde está enfermo. Levántalo, Padre. Y que si este es el medio, Señor, que usted está usando para hablar y levantar a sus hijos, Señor, que haya un arrepentimiento, que haya, Señor, una convicción, y que sea levantado y que vuelva a su lugar donde Dios lo ha puesto. En el nombre de Jesús, guarda tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor, en este momento. Que tu cuidado y tu protección esté sobre cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Sabemos de que usted está en control de toda circunstancia. Usted llega a la hora exacta. En medio de la tormenta, usted se hace presente para decirnos, no temas, yo estoy contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.